¿Qué tanto de original tiene el cristianismo si en muchas ocasiones vemos que son de alguna u otra manera rituales que se han tomado del judaísmo? ¿Y qué tanto es cierto esta aseveración? A ver, en principio no debería haber una originalidad porque Jesús era judío. Jesús nació, vivió como judío, y no hay una originalidad en este sentido, en el sentido de que pertenecía a este mundo judío. Ahora, entre los rabinos sí había diferentes originalidades. Esto es, lo que viene a poner como diferencial el mundo fariseo, el movimiento fariseo, es que los rabinos fariseos cada uno tenía su interpretación libre. Por lo tanto, tomar a un rabino como Yeshua, como es el nombre de Jesús en hebreo, como original, dentro del campo del judaísmo, esa originalidad era aceptada. Con lo cual es muy difícil decir era original o no era original, porque en ambas respuestas son verdaderas. Decir que Jesús era original, es verdad, era original, pero como cualquier rabino fariseo podía serlo. Porque todos los rabinos fariseos eran originales en la medida que estaban creando todo lo que va a ser la tradición oral hebrea que va a terminar el Talmud. Y todo ese movimiento es un movimiento de riqueza intelectual donde cada rabino va a aportar tal riqueza que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús debatiendo con los fariseos. Y lo interesante es que en la teología cristiana ese debate con los fariseos se entiende como una persecución de los fariseos a Jesús y no se entiende como lo que era, un debate entre rabinos judíos que no perseguían a nadie, sino que simplemente lo que había era un debate libre. El Nuevo Testamento es una obra de debate, pero es una obra de debate sobre cuestiones judías. Sobre cuestiones judías. Sobre cuestiones judías, pero no hay una persecución de ninguna manera de todos los fariseos a Jesús. Hay un debate con los fariseos. Si algún problema tuvo Jesús, como lo tuvieron todos los fariseos, fue con el Sanedrín y con Roma, pero no entre ellos. La teología cristiana en este punto mezcló un poco, porque dijo, se enfrentó a los fariseos, y hoy llegué a leer algunos libros que dicen que por ese enfrentamiento con los fariseos terminó muerto. Ok, pero dime una cosa, Jesús al final de cuentas, lo poco que yo sé, él era más bien de la corriente esenia, o sea, a ver, escénico. Jesús lo que tiene es que no era de ninguna corriente porque era inclasificable. Él tenía pensamientos de todos los grupos, a excepción de los saduceos, donde ahí no vemos un pensamiento definido de Jesús. Prácticamente de esenios y fariseos tenía ideología. También hay que tener en cuenta otra cosa. Nosotros clasificamos fariseos esenios hoy siglo XXI, pero los judíos de aquella época no se clasificaban de manera tan radical. Okay. Una persona que era farisea podía automáticamente de un día para otro pasar al mundo esenio y aprender con los esenios. Entonces podemos tener una persona judía que 5 años estudia con los fariseos, 5 años con los esenios, ¿y qué fue? ¿Cuál es el resultado de su teología? ¿Era esenio o era fariseo? Yo creo que Jesús hizo esto. Jesús estudió con los fariseos de Shammai, con los fariseos de Israel y con los esenios, prácticamente seguro porque tiene estas 3 vertientes juntas en él. Entonces clasificarlo es un error, porque siempre que se lo intenta clasificar, no pertenece a ningún grupo, porque estudió, es decir, él creo que intentó sacar lo mejor de cada uno de los grupos, y no exclusivamente se adscribió a un grupo en particular. Esa fue la característica que yo destaco en él, es decir, no era un hombre de grupo. Yo si lo llevaría hoy diría, sería como un judío que va a una comunidad, aprende lo mejor, va a otra comunidad, aprende lo mejor, va a otra comunidad, aprende lo mejor, pero que no participa de ninguna, sino que ha tomado de todas lo que él consideraba mejor, y por lo tanto creó otra escuela. Okay. Otra escuela diferente de... ¿Cómo llamarías tú a esa escuela? No hay una clasificación, es decir, hay una mezcla de esenio y fariseo. Por ejemplo, te voy a dar elementos esenios, porque si no es muy teórico para la gente, si no la gente no lo va a entender. Elementos esenios en Jesús. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, ¿qué le dice? El joven rico le dice, yo no mato, yo no robo, yo cumplo todos los mandamientos. Y entonces dice, ¿así alcanzo la redención? Le pregunta el joven rico a Jesús. Dice, no. ¿Quieres ser perfecto? Le dice Jesús. Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Eso es esenio, porque los fariseos no pedían la renuncia de los bienes. Okay. Los fariseos pedían el 10% del diezmo. Entonces, en ese punto vemos que ahí está haciendo una exigencia que pertenece al movimiento esenio. Los esenios, para entrar, lo que exigían era una especie de lo que podría ser hoy un kibutz, en cierta forma, una renuncia de lo que uno tiene para estar en esa comunidad. Y esto es lo que está pidiendo el joven rico, con lo cual eso es una ideología puramente esenia.
Una ideología farisea es la ideología del debate. Los esenios no debatían, se iban a Qumran, se iban a las montañas, a las cuevas. Eran apocalípticos y se encerraban en sus comunidades. Los fariseos eran los judíos que crean lo que se llama en el mundo judío el debate libre. Y entonces ahí tú puedes ver cómo Jesús en algunos puntos coge los fariseos del lado de Hillel y otros de Shammai. Por ejemplo, cuando él dice que a un enfermo hay que curarlo en Shabbat, y que misteriosamente la teología cristiana inventa el domingo diciendo Jesús violó el Shabbat, que es mentira, no lo violó. Jesús lo que estaba haciendo es seguir las ideas de Hillel en cuanto... Claro, así es. Pero, ¿qué pasaba? ¿Con quién debatía? ¿Qué fariseos le estaban criticando a Jesús que estaba curando el sábado? Los de Shammai. Entonces, en verdad, lo que hay en el Nuevo Testamento no es Jesús por el domingo y los judíos por el sábado. Es Jesús flexibilizando el Shabbat al modo de Hillel, siguiendo la escuela de Hillel, y enfrentándose con los fariseos de Shammai. Entonces, si no se ven todos estos pequeños detalles, el cristiano está perdido y ve el mundo en bloques. Ve todos los fariseos contra Jesús, ve los esenios que aparecen y desaparecen, crea mucha confusión no tratar de entender especialmente cada cosa. Y, por ejemplo, una línea de Jesús en cuanto a Shammai era el duro, lo podemos encontrar cuando él dice que la única forma del divorcio es bajo el adulterio. Y eso no es lo que quedó en la legislación judía, porque en la legislación judía actual nosotros quedamos bajo la línea de Hillel. Aunque muchas mujeres se pueden ofender, no lo digo yo, lo dijo Hillel hace 2000 años, Hillel dijo, si tu mujer no te cocina, la puedes divorciar. Es decir, Hillel se divorcia uno por cualquier cosa. Y es más o menos como el judaísmo que hoy. Hoy el divorcio en el mundo judío es muy libre. En cambio, Shammai, que era el más duro, perdió. Y en ese sentido, Jesús no se puso con los flexibles de Hillel, se puso con Shammai. Dijo no por cualquier cosa, excepto en caso de adulterio. Okay. Ahora, fíjate que también en este sentido Jesús se enfrenta a lo que después fue la teología católica, que hoy prohíbe el divorcio. Okay. Así que tenemos la teología católica que prohíbe el divorcio, Jesús que no lo prohíbe, solamente en caso de adulterio, y la teología judía que lo permite prácticamente en todos los casos. Pero, ¿cuál es la aportación para el judaísmo de Jesús? A ver, en principio para el judaísmo, si hubiera estado integrado dentro del canon, hubiera hecho un aporte. El mundo judío no lo integró al canon porque fue un rabino más de la época. Por tanto, el mundo judío empieza a ver a Jesús cuando ya hay un cristianismo como religión diferenciada. ¿Qué es esto? Siglo II. O sea, cuando ya la iglesia sistematiza... Todavía no sistematiza por completo, pero comienza la subsistematización. No hay una sistematización completa, pero ya comienza una iglesia cristiana en el siglo II dividida el campo judío. Entonces, claro, la percepción del judaísmo frente a Jesús no es la de un rabino, es el Dios que construyó la iglesia. Entonces, cuando a una persona judía tú le hablas de este tema, automáticamente no piensa en Jesús ni sus enseñanzas, piensa en el cristianismo. Es decir, tú dices a un judío Jesús, piensa en la iglesia, pero de manera automática. Y pensar en la iglesia, pensar en la Inquisición, pensar en las cruzadas y pensar en toda la historia dramática que hemos tenido posterior. Por tanto, yo divido a Jesús del cristianismo, porque si no se lo divide no se entiende nada. Mira, había un filósofo muy importante a principios del siglo XX, Martin Buber, sí, que dijo, lo que separa a los judíos y Jesús es la iglesia. Es decir, si realmente uno estudia profundamente quién era él, aplicó perfectamente la Torá. Todas las críticas que se hicieron posteriores a él se podrían hacer a cualquier rabino. Okay. Es decir, se podrían hacer a cualquier rabino las críticas que el mundo judío le hace a él. Pero, perdón, para tratar de poner en términos un poco más blanco y negro, que yo sé que no existe, pero a mí me gustaría mucho saber cuál es la línea de tu pensamiento en cuanto a Jesús, cómo, es decir, tú pretendes reivindicarlo, pretendes que se le comprenda. Perfecto. ¿Hacia dónde vas? A ver, cuando te metes con Jesús, te metes con las dos religiones simultáneamente. Tienes consecuencias en el cristianismo y tienes consecuencias en el judaísmo, por ambas partes. ¿Directas? Muy directas. En el mundo judío, más allá de lo que yo recibí, de varios, hay diversas, ya sabes, el mundo judío no es jerárquico ni es muy uniforme, con lo cual hay gente que dice muy bien hay que reivindicar a Jesús y hay gente que dice ni hablemos de él. Yo creo que, ¿por qué yo creo que hay que reivindicarlo?
y esto tiene que ver con mi posición frente a mi judaísmo, creo que hay que reivindicarlo porque de ese modo uno ve qué aporte hemos hecho al mundo a través de un solo rabino. Que 2.000 millones de personas hoy sigan las enseñanzas de un rabino, para mí es la mayor revolución judía de todos los tiempos, el cristianismo. Es decir, un cristiano es un seguidor de un judío. Eso es un cristiano. Y por lo tanto, para mí es una victoria de mi propio pueblo que a nivel espiritual haya habido un rabino que haya tenido este nivel de expansión. No él, no era consciente, pero sus seguidores. Ya podríamos hablar de Pablo, etcétera, del desarrollo posterior. Entonces, en el judaísmo yo diría, los que no quieren hablar del tema, creo que están muy inseguros de su propia fe. Ahora, con respecto al tema del cristianismo, yo creo que es importante porque el cristiano, cuando vuelve a sus raíces, tiene que comprender el judaísmo para entender su cristianismo. Porque entonces el cristiano está sin base, está en el aire. El cristiano termina de perder bases fundamentales de autocomprensión. Es decir, si el cristiano no conoce el judaísmo, porque Jesús era judío, no hay autocomprensión del cristiano mismo, no entiende qué pasa en el Nuevo Testamento. Mira, una crítica de Jesús a los fariseos. Yo la digo muchas veces en mis clases. Crítica de Jesús a los fariseos, ¿por qué se agrandan las filacterias? Yo lo pregunto en una clase de católicos, protestantes y lo que sea, y difícilmente alguien sabe qué son las filacterias. Entonces yo, para explicar esa crítica de Jesús, tengo que traer la filacteria a mi casa, mostrárselas y decir, estos son las filacterias, estos son las filacterias. Católicos de hace 60 años, que tienen 60, 70 años, nunca vieron las filacterias, con lo cual la crítica de Jesús al agrandamiento de las filacterias, que me diga qué cristiano la entiende si no vienen los tefilim judíos. Otro caso, para que tú veas la necesidad fundamental que tiene una persona cristiana de saber judaísmo, es el tema del, no sé si lo conoces, el milagro de la hemorroísa. Hay un milagro donde hay una mujer que le sigue a Jesús y dice, y le toca la borla del manto. La gente cristiana cree que es una borla que tenía ahí de una capa porque hacía frío. Jesús tenía el talit, tenía las borlas que son los tzitzit, y ella se curó por tocarle el tzitzit de Jesús. Cuando tú explicas esto a la gente cristiana, dice, ¿pero qué es el tzitzit? ¿Qué es un talit? No lo saben. Ese milagro no lo pueden explicar. Tengo que traer el talit de mi casa y decir, miren, algo parecido tendría seguramente Jesús en el siglo I. Es decir, en definitiva, yo creo que el cristianismo, si vuelve a su raíz, va a entenderse mejor, va a comprenderse mejor. Lo que pasa es que volver a su raíz es desmontar la estructura de la iglesia. Y desmitificar muchas cosas y aparte también reconocer otras, ¿no? Por ejemplo, yo siento, y ese es mi muy particular punto de vista, no de nadie más, que hay cosas que para mí son como una copia casi burda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, toda esta cuestión del Cordero Pascual, que viene de Abraham y que después termina siendo el mismo Jesús. No es una copia burda, las culturas van copiándose unas a otras y las copias no son iguales. Nosotros hemos tenido copias anteriores, el judaísmo ha copiado de Egipto. No hay en la cultura algo original, vamos agregando. No podemos considerarnos tampoco los judíos como la raíz porque culturalmente tenemos también cosas atrás. El propio calendario judío viene de Babilonia. Entonces no podemos, porque el cristiano tiene que ir a su raíz judía, entender que el judaísmo es la raíz de todo. El judaísmo también tiene influencias de otras culturas. Por tanto, nunca hay, en las copias nunca son los originales, siempre va cambiando algo. Y en el mundo judío pasó lo mismo. El mundo judío seguramente cambió cosas de atrás. Mira, antropológicamente nosotros tenemos en el mundo judío la mezuzá. Muchos católicos ponen a la Virgen afuera de las casas. Esa es una concepción de cuidar la casa. Pero antes de la aparición del pueblo de Israel se ponían los dioses afuera de la casa. Por tanto, culturalmente podríamos decir, sí, ponemos la mezuzá fuera de la casa porque antropológicamente nuestros antepasados idólatras ponían a los dioses. Y Moisés, muy inteligentemente, dijo, vamos a cambiar a los dioses por una cajita, pero les tuvo que poner un objeto al final. Entonces, claro, si tú dices el cristianismo es una copia del judaísmo, y sí, el islam es una copia también del cristianismo y del judaísmo, todos vamos tomando algo anterior, y sobre eso nuestra originalidad está basada en qué hacemos con esto. Si lo hacemos evolucionar o lo hacemos involucionar. Yo creo que por ahí pasa el tema. En el mundo cristiano y sobre todo con la iglesia había una estrategia especial para expandirse, que era
tomar la idolatría, tomar elementos idólatras, y en forma velada o en forma abierta irse directamente contra el judaísmo de Jesús. Es decir, en un momento lo que sucede es, hay un momento de tensión en la historia, y es, si el cristianismo se queda con el judaísmo de Jesús, es una secta judía, es un grupo judío. O lo expandimos de una manera muy grande, tratando de flexibilizarlo al máximo, y entonces que aparezca el santoral, que aparezcan las reliquias, y entonces vas flexibilizando, porque vas dándole al mundo idólatra lo que el mundo idólatra te pide. Ese fue estratégicamente el factor clave para la expansión. El judaísmo tuvo esto, nos quedamos 13 millones de judíos en el mundo. Nosotros, observando a rajatabla la Torá, no tuvimos expansión. El cristianismo no le interesaba la Torá, le interesaba la expansión. ¿Se entiende el tema? Son dos estrategias, cada una con su estrategia. El judaísmo era para adentro, intentando encerrarse para sobrevivir y para cuidar la observancia de la Torá, y el cristianismo es hacia afuera. Hay un filósofo judío alemán muy interesante, Rosenzweig, que dice: el Maguen David es todo para adentro, la cruz es todo para afuera. Y esto es un símbolo. Pero en ese sentido también, por ejemplo, Erich Fromm menciona que si bien había una parte que era hacia el interior, o sea, había una parte nacionalista dentro del judaísmo, también había una parte universalista. Por supuesto, claro, pero el universalismo judío no está entendido como lo entendió Pablo, y quizás ahí está la clave del problema entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo entendió el universalismo mezclando a todos en un mismo grupo, y el judaísmo lo entendió donde todos los grupos diferentes se eleven al mismo nivel. Entonces, todo el universalismo cambia. Cuando hablamos de universalismo es muy peligroso, porque no estamos hablando de lo mismo. ¿Qué quiere decir? El cristianismo dijo, y esto fue de alguna manera invención del judaísmo de Pablo. Pablo dijo en la carta a los Gálatas: el judío y el griego no existen, porque vino Cristo y los hizo uno. El hombre y la mujer no existen, porque vino Cristo y los hizo uno. El esclavo y libre no existe, porque vino Cristo y los hizo uno. ¿Cuál fue la ideología de Pablo? Un universalismo donde las diferencias nacionales se borraran. En cambio, el mundo judío tiene un universalismo diferente. El universalismo del mundo judío es: todos los pueblos van a llegar a reconocer a Dios en la era mesiánica, pero cada uno diferente. No se anulan las diferencias. En el universalismo judío, las naciones siguen existiendo en sus diferencias. En el universalismo cristiano se intentan borrar las diferencias con la idea de crear una especie de mundo sin diferencias. Pero siempre dentro de la iglesia, bueno, un mundo sin diferencias. El dogma de la iglesia, ¿no? O sea, que solamente hay salvación dentro bueno, ese tema lo creó el Concilio de Florencia de 1434, que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. El Concilio Vaticano II lo cambió eso en 1958, porque dijo que las demás religiones tenían algo de verdad. Esto quiere decir que ya estamos un poco mejor que en 1434, porque ya el Concilio Vaticano dijo. Ahora, estamos otra vez, nos volvimos para atrás, porque en el año 2000, en marzo del 2000, no sé si tú conoces, se hizo la carta Dominus Iesus de Juan Pablo II, sí, con la venia del actual Papa, que no era Papa en ese momento. Y en Dominus Iesus se borra con el codo lo que se escribió con la mano. Así es. Porque en Dominus Iesus dice: todo diálogo con otras religiones, un católico cuando participa tiene que saber que su fin es la conversión de los demás. Entonces, claro, es como que volvimos otra vez para atrás, porque si en el Concilio Vaticano II me dijeron las demás religiones tienen algo de verdad, y habíamos avanzado mucho, habíamos avanzado bastante, en la perspectiva católica, por supuesto lo hablo, y claro, en el 2000 Dominus Iesus nos dice: pero ¿cómo? ¿Dialogan conmigo para convertirme? Así. Entonces, claro, imagínate cómo está el diálogo interreligioso hoy frente a la iglesia. Yo dialogo con la iglesia, pero sé que por Dominus Iesus, yo supongo que ese católico está dialogando con una intención que es intentar convertirme. Entonces da miedo un poco un diálogo de estas características. Claro, sí, solamente serás bueno si sigues mis ideas. Y esto es imposible, un diálogo así es imposible.